Hola, hola. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer esta blusita o crop, porque ustedes la pueden tejer del largo y ancho que deseen, porque lo vamos a tejer según medidas, ¿ya? Y no tallas. Me voy a guiar por centímetros y no por tallas. Esta la vamos a tejer desde el puño, ¿ya? Vamos a tejer todo el puño primero. Luego vamos a cerrar el puño y vamos a tejer en circular hasta llegar a la parte de la sisa de esta blusa, hasta llegar aquí. Y cuando lleguemos aquí vamos a tejer la parte delantera hasta llegar al escote, luego vamos a tejer los hombros por separados y luego vamos a tejer la espalda. ¿Ya? Se teje la espalda hasta acá y luego los hombros. Y la única costura es la que lleva acá arriba, al unir, digamos, los hombros. Y luego agregamos este otro punto fantasía aquí en la manguita para darle un toque especial y una caída. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar trabajando en la muestra. Yo aquí voy a tejer una muestra más pequeñita solo para explicar la secuencia de puntos, porque aquí yo tengo mi muestra real, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el puño de nuestra blusa, en donde se teje una fila de puntos altos y una fila de punto medio deslizado. Punto alto, medio deslizado. Todas las filas que son impar son punto alto y las filas número par son medio deslizado. Entonces, la primera fila es punto alto y la segunda fila, donde comenzamos a tejer este punto medio deslizado, vamos a ir tomando solamente la hebra de atrás, de aquí, desde la fila 2 en adelante. Vamos a tejer solamente tomando la hebra de atrás. Aquí yo ya tengo 10 puntos altos para comenzar mi puño de la blusa y me voy a ir a la fila número 2, en donde tengo que tejer los puntos medios deslizados. Entonces voy a subir con una cadena, giramos el tejido, tomamos lazada y tomamos solamente la hebra de atrás, de ahora en adelante. Vamos a ir tejiendo solo con la hebra de atrás. Tomamos lazada, sacamos y cerramos. Y ese es el punto medio deslizado. Tomamos lazada, pasamos por la hebra de atrás, sacamos y cerramos. Lazada, hebra de atrás, sacamos y cerramos. Y este es el punto que vamos a repetir en todas las filas de número par. Llegamos al final de la fila número 2 con punto medio deslizado, entonces nos vamos a la fila número 3, vamos a subir con 2 cadenas, giramos y tomando solamente la hebra de atrás vamos a tejer los puntos altos. Solo tomando la hebra de atrás. Vamos a repetir esta secuencia. En el caso de mi muestra real, yo repetí la secuencia por 15 filas para dar un ancho de 15 centímetros aproximado. Y avancé un poquito en el puño. Entonces, cuando ya tengamos la medida del puño de un poquito más de 10 centímetros para poder realizar una muestra real, vamos a tejer aquí, en este borde de arriba, una fila de puntos bajos. ¿Ya? Estamos aquí y vamos a empezar a trabajar en esta parte de aquí para luego comenzar con el punto fantasía. Entonces vamos a subir con una cadena y vamos a trabajar con puntos bajos. Aquí donde tenemos el punto alto, yo voy a tejer el punto bajo tomando las 2 hebritas del punto, y ahí voy a tejer el punto bajo y no lo voy a tejer aquí en el centro, en el medio de los puntos altos, sino que lo voy a tejer en el mismo punto alto para que después no se note este orificio tan grande, ¿ya? Entonces aquí donde está la fila de puntos medios deslizados, si se fijan, se forma esta como cadeneta en esta parte, entonces vamos a trabajar el punto bajo ahí, en ese centro,
de la cadeneta, ahí vamos a realizar el punto bajo. Luego nos vamos al punto alto, y como es punto alto debemos trabajar 2 puntos, que fue como lo hicimos en un inicio, el primero al subir y el segundo en el centro. Entonces aquí nos queda como un espacio del punto alto y ahí vamos a trabajar el otro punto bajo. El siguiente le vamos a trabajar aquí, tomando este punto alto, las 2 hebritas de este punto. De ahí vamos a trabajar el otro punto bajo. Y cuando llegamos al punto medio deslizado, lo tomamos en esta cadeneta, en la primera de arriba. Y si se fijan, así nos va a quedar más parejito y más cerrado y no se nos van a formar orificios si es que tomamos el punto, digamos, entre medio de los 2 puntos altos, ¿ya? Entonces ahora nuevamente tomamos aquí, donde se forman esos hoyitos de espacio, y el punto alto lo tomamos desde las 2 hebritas, ahí en el centro, en el punto medio deslizado en esta cadenita de acá. Y así hasta llegar a la esquina. Yo ya llegué a la esquina con mi último punto bajo, pero en mi caso yo voy a realizar el punto fantasía con otro color para que se note la diferencia, al igual que aquí. Ustedes su blusa la pueden tejer también en 2 colores o si gustan en un solo color. Yo la blusa original la tejí en un solo color. Entonces, como vamos a cambiar de color, este punto bajo que tenemos al final no lo vamos a cerrar con este hilo, sino que lo vamos a cerrar con el que vamos a continuar. Vamos a cambiar de color. Vamos a tomar aquí para tejer el último punto bajo. Y aquí, en vez de cerrar con este mismo hilo, vamos a hacer el cambio con el hilo que vamos a continuar tejiendo. Cerramos el punto bajo con el nuevo y ajustamos la hebrita hacia atrás. Entonces aquí subimos con una cadena, giramos nuestro tejido y estas hebritas las podemos tomar acá atrás para poder ajustar, porque el primer punto que vamos a realizar acá, el punto fantasía, es un punto bajo. Entonces tomamos estas 2 hebritas, ahí, y tejemos el punto bajo y ajustamos, ¿ya? Entonces, como este lado ya no lo vamos a usar más, lo cortamos y cambiamos el color, ¿ya? Según el esquema, mi punto fantasía, la primera fila es de punto bajo y de puntos altos separados por una cadena en el mismo punto, que es como esta V que se forma aquí. Entonces tenemos punto bajo, tenemos esta V que se trabaja en el mismo punto, luego nos saltamos un punto y viene punto bajo, nos saltamos un punto, luego esta V que se forma punto alto, cadena, punto alto, saltamos, punto bajo. Esta va a ser la primera fila de nuestro punto fantasía. Estamos aquí, ya tenemos nuestro primer punto bajo, entonces nos vamos a saltar este punto y nos vamos a ir al tercero. Y vamos a trabajar la V, que es punto alto, cadena y punto alto en el mismo punto. Nos saltamos un punto, punto bajo. Nos saltamos uno, tejemos la V. Nos saltamos un punto, punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a repetir en toda la primera fila. Terminamos la primera fila con punto bajo y vamos a ir a la segunda fila del punto fantasía. En esta segunda fila, según el esquema, nos tocaría punto bajo y punto alto separados por una cadena. Entonces, la primera fila donde tenemos los puntos bajos, vamos a tejer un punto alto, y donde tenemos la V vamos a tejer un punto bajo separados por una cadena. Esa es la secuencia que debemos repetir en la segunda.
Aquí, como yo tengo un punto bajo, voy a subir con 3 cadenas, porque aquí debería quedar un punto alto. Entonces subo con 3 cadenas, dejo la cadena de separación y en la V es un punto bajo. Cadena al aire y en el punto bajo me corresponde tejer un punto alto. Cadena de separación, en la V, punto bajo. Cadena, punto alto. Y esta es la secuencia de la segunda fila del punto fantasía. Terminamos la segunda fila y nos vamos a la tercera, que ahí debemos repetir la primera y en la cuarta se repite la segunda. Y así sucesivamente hasta llegar a la altura de un poquito más de 10 centímetros para poder tener la muestra y sacar las tallas. Entonces nos va a quedar algo así. Primero son las V's con punto bajo, la segunda son puntos bajos y puntos altos separados por una cadena, la tercera nuevamente V's con puntos bajos, la cuarta puntos bajos y puntos altos separados por una cadena. Esa es la secuencia que vamos a seguir y es la secuencia que se teje en todo el cuerpo de nuestra blusa. Vamos a ver el proceso del bloqueo. Tengo ya mi goma eva, entonces voy a tomar las esquinas primero con estos alfileres de bloqueo. Estirando pero no deformando. Tenemos que estirar pero sin deformar. Cuando ya tenemos nuestro cuadradito bien estirado, bien centrado, le rociamos agua. Y ahora esperamos que seque para ver la medida exacta que tenemos con este lado. Tenemos nuestra muestra ya bloqueada y aquí podemos ver la diferencia en el punto fantasía, ya que sin bloqueo este queda más cerradito y aquí está bloqueado, ¿ya? En este caso mi muestra se dio 3 centímetros de ancho y 1 centímetro de largo al momento de bloquear. Entonces cuando yo ya tengo mi muestra bloqueada puedo recién calcular los puntos que necesito para tener la medida exacta. En mi caso, yo en la muestra tengo 15 filas en este puño y esas 15 filas me dan 15 centímetros. Según mi muestra, yo necesito tejer, que es lo que tejimos acá, necesito tejer 84 filas para llegar a los 42 centímetros en lo que se refiere al puño. Entonces vamos a tejer las 84 filas del puño para dar un ancho de 42 centímetros, que es lo que yo quiero, pero obviamente al momento de ir tejiendo esto se va a ver más pequeño porque luego va a ceder y va a depender del hilado que tú estés utilizando para tejer. Es por eso que vamos a realizar este tutorial con medidas y no con tallas. Tenemos nuestro puño listo, ¿ya? Este es el derecho de nuestro puño, este es el revés. Entonces ahora cuando ya tenemos el ancho que nosotros necesitamos, vamos a unir este puño aquí, porque luego vamos a tejer en circular. Todo hacia arriba va en circular. Tenemos el puño al revés y vamos a unir. Vamos a tomar el primer punto de aquí y vamos a pasar esta cadenita hacia el frente y vamos a unir con punto deslizado todo el borde. ¿Ya? De este costado vamos a tomar las dos hebritas, pero aquí, como tenemos este medio deslizado, vamos a tomar la hebra de atrás para que se nos pueda marcar esta orillita al igual que aquí y no se note la unión. Entonces vamos a tomar solo esta hebra de atrás.
Entonces, las 2 hebritas de acá y la hebra de atrás del frente. ¿Ya? Punto deslizado. Las 2 y la de atrás. ¿Ya? Y ya tenemos la unión de nuestro puño, que por el derecho no se nota, ¿ya? Entonces ahora vamos a tejer una fila de puntos bajos por todo el contorno de nuestro puño para luego comenzar a tejer nuestro punto fantasía, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a aprovechar de esconder esta hebrita que nos quedó aquí y vamos a subir con una cadena porque vamos a tejer puntos bajos. Entonces, aquí donde tenemos el punto medio deslizado, vamos a tejer el punto bajo en esta cadeneta de acá, ¿ya? Ahí vamos a tejer el primer punto bajo. Luego vamos aquí, como tenemos un punto alto, ¿ya? Entonces vamos a tomar aquí en el centro y acá en el punto alto no voy a colocar acá, sino que voy a colocar en el centro del punto alto. Voy a tomar estas 2 hebritas del punto alto, ahí, y ahí voy a tejer el punto bajo, tomando el hilo de atrás, porque así no se me genera un agujero tan grande si tomo el punto desde acá abajo. Y aquí, donde está el medio deslizado, es en esta cadenita de acá. ¿Ya? Entonces así se me va a ver más cerradito y no va a quedar el agujero ahí, ¿ya? Por eso vamos a tomar el punto alto desde el centro. Esa va a ser la secuencia que vamos a tejer por todo el contorno. Aquí, donde está nuestro primer punto bajo, podemos colocar ya el marcador o bien guiarnos con la unión que realizamos. Aquí está la unión, entonces tenemos ahí la marca, pero en este caso también voy a colocar el marcador para que no se nos pierda este primer punto bajo cuando ya demos toda la vuelta. Ya estoy llegando al final de los puntos bajos. Entonces en este marcador, que es nuestro primer punto bajo, lo vamos a sacar y vamos a cerrar con punto deslizado. ¿Ya? Para comenzar este punto fantasía tenemos que realizar una cadenita de altura y el primer punto es un punto bajo. Entonces vamos a tomar estas hebritas por atrás y nos vamos a saltar esto de acá, sino que aquí vamos a tejer nuestro primer punto bajo y vamos a poner el marcador en esta cadenita de acá, porque ahí es donde vamos a cerrar nuestras vueltas. Tenemos nuestro primer punto bajo y vamos a saltar este punto, vamos a saltar uno y en el siguiente vamos a trabajar un punto alto, una cadena y un punto alto, todo en este mismo punto. Tomamos lazada, entonces tejemos punto alto, cadena, punto alto. Luego saltamos un punto y punto bajo. Nuevamente saltamos un punto y es punto alto, cadena, punto alto, todo en el mismo. Nos saltamos uno y punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a tejer por todo el contorno. Llegamos al final de esta fila. Vamos a sacar el marcador y vamos a cerrar con un punto raso. Ya vamos a la segunda fila de nuestro punto fantasía, que corresponde a punto bajo y punto alto separados por una cadena. Entonces, acá vamos a partir con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que corresponden al primer punto alto más la cadena de separación, ¿ya? Y nos vamos a ir acá a esta V que se forma y en el centro vamos a tejer un punto bajo.
Y vamos a colocar acá, en la tercera cadena, nuestro marcador, porque ese sería nuestro primer punto alto. Lo dejamos ahí. Entonces, después del punto bajo, cadena, y en este punto bajo de la fila anterior nos toca punto alto. Cadena de separación nuevamente, y en esta V, punto bajo en el centro. Y vamos a repetir esta secuencia hasta llegar al marcador. Llegamos al final de esta corrida. Entonces aquí es la tercera cadenita, cerramos con punto deslizado. Y ahí tenemos nuestra segunda vuelta del punto fantasía. Entonces, la tercera vuelta tendríamos que repetir lo de la primera fila, que es punto bajo y luego este punto alto separado por una cadena y luego punto alto, se forma como esta V. Entonces aquí, donde tejimos este punto bajo, va esta V, y donde está este punto alto, tejemos punto bajo. Entonces, vamos a subir con una cadena, y aquí en este punto bajo vamos a tejer esta V, que es punto alto, cadena, punto alto. Y donde está el punto alto, tejemos un punto bajo. En la cadenita de altura vamos a colocar nuestro marcador. Ahí. Entonces continuamos con la secuencia. Donde está el punto bajo es la V. Y el punto alto es punto bajo. Y así vamos a continuar por toda esta fila hasta llegar al marcador. Y luego en la cuarta es repetir la segunda. Y esta es la secuencia que vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la altura de la sisa, según el largo que nosotros queramos nuestra blusa. En mi caso yo ya he llegado a la altura de la sisa, que acá yo tengo 18 centímetros, ¿ya? Entonces, cuando tú llegues a la medida de la sisa que necesites, vamos a tener que dividir esto en dos. ¿Ya? Para eso, yo ya medí acá y vamos a dejar mitad y mitad de puntos, y ya coloqué mi marcador en esta otra esquina. Entonces ahora vamos a empezar a tejer solamente la espalda de nuestra blusa. Aquí vamos a tejer solo la espalda. En mi caso, yo aquí tengo ya 18 centímetros, pero necesito llegar a los 24 para luego hacer el escote de la espalda. En este caso, la delantera es un escote más abajo y la espalda tiene el escote más arriba. Pero vamos a tejer la espalda hasta los 24 centímetros, que es aquí en mi caso, y luego voy a tejer los hombros por separado. Cuando yo llego a la altura de lo que necesito, vamos a tejer esta parte de acá, de este hombro, hasta arriba, y luego vamos a tejer este otro hombro por esta parte de acá. ¿Ya? En este caso yo dejé un aproximado de 15 centímetros, ¿ya?, de ancho. Pero aquí es más angostito y después vamos disminuyendo algunos puntos para llegar al hombro y así dejar esto más redondito y que no nos quede cuadrado. En mi caso, yo en el ancho de mi espalda tengo 19 V's, de estas que se forman aquí, ¿ya? Sin contar los puntos bajos, sino que solo las V's, yo tengo 19 en total. Entonces, para que me quede un centro de 3 V's, voy a tener 8 por cada lado, ¿ya? 8 V's acá, y vamos a colocar el marcador en el punto bajo, porque en la número 8 es donde yo voy a terminar mi secuencia de hombro. Entonces el marcador va en el punto bajo, ahí queda 1, 2, 3 V's, y el otro marcador en el punto bajo, porque mi secuencia en el otro hombro va a terminar en esta V. Entonces los hombros van a tener 8 V's de ancho en la primera vuelta, ya que en la segunda vamos a hacer una disminución para quedar con 6 V's al llegar al final, ¿ya? Para llegar a este mismo ancho.
Entonces, si ustedes se fijan aquí, yo también partí con 8, pero hice la disminución acá, entonces me quedé solo con 6 para llegar hasta arriba, ¿ya? En esta delantera yo dejé la hebrita más larga para después hacer la costura, entonces aquí en la espalda ya no es necesario dejar esa hebra larga. Listo, entonces vamos a comenzar a tejer esta parte de nuestra blusa. El punto bajo no se teje, entonces vamos a comenzar en esta V de aquí. Vamos a dejar la hebrita hacia acá, que es la parte del revés. Vamos a subir con una cadena y ahí mismo, en la misma V, vamos a tejer el punto bajo, ¿ya? Porque la secuencia que nos toca después de la V es punto bajo, cadena, punto alto. Entonces ahora nos tocaría cadena y punto alto. Vamos a aprovechar de tomar la hebrita de atrás para irlas escondiendo. Cadena y punto bajo. Cadena, punto alto, y vamos a seguir la secuencia hasta llegar a la esquina. Pues como esta era punto alto, cadena, punto bajo, ahora nos tocan las V's. Vamos a subir con una cadena y en el punto bajo nos toca una V, que es punto alto, cadena y punto alto en el mismo punto. Ahora punto bajo, V, punto bajo. Vamos a ir tejiendo hasta casi llegar a la esquina porque vamos a hacer las disminuciones, ¿ya? Entonces, acá, donde tenemos nuestro punto alto y el punto bajo, vamos a tejer solamente el punto alto. Este punto bajo no lo vamos a tejer porque vamos a hacer una disminución. Entonces aquí vamos a terminar con punto bajo y vamos a colocar un marcador para no perdernos en las siguientes disminuciones que nos tocarían, ¿ya? Vamos a ir a marcar porque ese punto no se va a tejer al regreso. Y aquí nos tocaría, porque aquí nos tocaría un punto alto y aquí un punto bajo. Según nuestra secuencia sería punto alto, cadena, punto bajo. Pero como aquí no lo vamos a tejer, nos vamos a saltar inmediatamente a la V con un punto bajo. Entonces vamos a subir con una cadena y aquí en la V vamos a tejer el punto bajo. Ahora cadena y punto alto, cadena, punto bajo. ¿Ya? Y ahora sí, continuamos nuestra secuencia normal hasta llegar a la esquina. Llegamos a la esquina, giramos nuestro tejido y vamos nuevamente. Ahora nos toca la secuencia de V's con punto bajo, pero no vamos a llegar a la esquina porque nos toca nuevamente disminución. Entonces vamos a tejer y vamos a llegar hasta este punto alto que está acá y no vamos a tejer este punto bajo que realizamos aquí, ¿ya? Entonces subimos con una cadena y lo primero es una V. Punto bajo, V. Entonces estoy llegando a la esquina. Aquí tengo un punto bajo y aquí tengo un punto alto. Acá tengo la V de esta vuelta y voy a finalizar aquí con el punto bajo. Y no voy a tejer este punto bajo, sino que voy a llegar hasta ahí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 V's. Entonces con estas 6 V's ya me voy directo hacia el hombro hasta la altura que yo necesite, porque ya no voy a hacer más disminuciones, sino que estas son las disminuciones que están. Y aquí voy a girar. Entonces, como no hay más disminuciones, este punto bajo sí lo vamos a tejer como punto alto. Entonces, 1, 2, 3, mi punto alto, más la cadena de separación. Y aquí en la V nos tocaría el punto bajo, ¿ya? Cadena de separación y punto alto. Entonces nos va a quedar de esta forma. Este punto alto sí se teje. O sea, este punto bajo, digamos, se teje con ese punto alto y ya de aquí ya no hay más disminuciones, entonces vamos a tejer hasta la esquina y luego hasta la esquina. Llegué a la esquina, giramos y ahora nos tocan las V's. Subo con una cadena y vamos a tejer
la V. Punto bajo, V. Entonces aquí ya estamos llegando a la esquina. Aquí en este punto bajo me tocaría la última V. Y aquí en esta tercera cadenita nos tocaría el punto bajo para finalizar esta fila. Ahí. Y ahora ya continuamos recto hacia arriba sin ninguna disminución. Entonces giramos y vamos a seguir repitiendo secuencias hasta la altura que ustedes necesiten. Cuando terminamos de tejer, ya es momento de unir los hombros. Entonces ahora vamos a colocar el tejido por el revés. Y yo aquí ya tengo mi agujita para realizar la costura. Ya. Entonces vamos a comenzar por este hombro de acá. Y al igual que todas las costuras, vamos a tomar este primer punto de acá con el primer punto del frente. Y vamos a rematar aquí, por ser la esquina. Y vamos a ir uniendo punto por punto. Aquí ya estamos llegando al final. Vamos a tirar esta para allá para después esconderla. Y aquí, como es la esquina, vamos a rematar. Ya. Ajustamos y aprovechamos de esconder esta al tiro entre medio de las hebritas por aquí. Este sería el escote. Entonces ahora vamos a trabajar en las mangas. Y para trabajar en las mangas vamos a tejer primero una vuelta de puntos bajos para luego tejer el punto fantasía. Entonces aquí en el centro de la sisa es donde vamos a tomar nuestro primer punto. Vamos a subir con una cadena y ahí mismo vamos a tejer nuestro primer punto bajo. Y vamos a aprovechar de ir escondiendo esta hebrita hacia el lado. Entonces vamos a tomar en las aberturas y en los centros de los puntos para ir rodeando nuestra manga. Aquí en el centro, en la abertura, en el centro, en la abertura. Podemos tomar adentro como también podemos tomar las dos hebritas de este punto, ¿ya? Aquí ya estamos llegando casi al final de nuestra vuelta. Llegamos. Entonces aquí en este primer punto bajo que tejimos vamos a cerrar con un punto deslizado, que la manga también la vamos a tejer en circular. Entonces ahora después del punto bajo nos toca punto alto, cadena de separación y punto alto. Entonces para comenzar vamos a tejer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, que serían las 3 primeras cadenas, nuestro punto alto y la cadenita de separación. Entonces acá nos vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Aquí. Nuevamente saltamos una cadena, saltamos un punto y en el siguiente punto alto. Saltamos una cadena, saltamos un punto, saltamos un punto y punto alto. Cadena, salto un punto, punto alto. Esta es la secuencia que vamos a tejer por todo el contorno hasta llegar aquí nuevamente. Estamos llegando al final de esta segunda vuelta. Ya tenemos la vuelta de puntos bajos y ahora era la puntos altos separados por una cadena donde se nos van formando estos cuadraditos, ¿ya?
Para tejer mi punto fantasía desde la vuelta número 3 necesito número par de estos cuadraditos. Y yo aquí estoy llegando con 33, ¿ya? Porque acá ya tengo mi último punto bajo y tendría que tener una cadena de separación y cerrar con este. Pero como necesito números par, voy a realizar mi cadena y en este punto bajo, sin saltarme ninguno, voy a tejer igual un punto alto para que se me formen los 34 cuadraditos que necesito para mi punto fantasía que viene más arriba. Entonces voy a tejer ese punto bajo, me voy a saltar una cadena y ahora recién voy a cerrar en esta tercera cadena de acá, que sería mi primer punto alto. Y ahí cerramos, ya, y teniendo cuadraditos números par, ya podemos empezar nuestro punto fantasía. Entonces vamos a subir una cadena y en este punto alto que estamos aquí vamos a tejer un punto bajo acá mismo, en este punto alto. ¿Ya? Tejemos un punto bajo y le vamos a colocar un marcador para no perder ese punto. Lo vamos a marcar. Estoy improvisando con una mini manga porque perdí un video. Pero bueno, continuemos. Ahora saltamos, nos vamos a saltar a este tercer cuadradito, pero vamos a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y vamos a ir a trabajar nuestro primer abanico en este cuadradito, que sería el tercero. Y mi abanico va conformado por 5 puntos altos separados por una cadena. Entonces vamos aquí en el centro, vamos a tejer punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Llevamos 4 y este el 5. Y ahí está nuestro primer abanico. Entonces ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Nos vamos a saltar un cuadradito y vamos a ir a trabajar en el segundo con un punto bajo. Punto bajo. Saltamos nuevamente con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas al aire. Saltamos un cuadradito y nuevamente vamos a trabajar un abanico aquí. Entonces, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Entonces, nuevamente 3 cadenas al aire. Nos saltamos un cuadradito y en el segundo es punto bajo. 3 cadenas al aire. Saltamos un cuadradito y nuevamente abanico. Llegué al último abanico y aquí ya estoy en el final de mi vuelta, entonces me tendría que saltar este cuadradito y cerrar en este punto bajo. Entonces hago las 3 últimas cadenas al aire y cierro en este primer punto bajo que realizamos. Y ahora vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos en el mismo punto, ¿ya? Entonces, como nos toca puntos altos, vamos a subir con 3, que sería el primero. Y el segundo punto alto lo vamos a tejer aquí mismo, en este punto. Una cadena al aire y vamos a hacer 2 puntos altos más en este mismo punto. 1 y 2. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tener esta V, pero con 2 puntos altos. Ahora nos saltamos tejemos una cadena al aire y nos saltamos a este primer espacio del abanico y vamos a tejer un punto alto ahí adentro, un punto bajo, perdón, acá adentro. Entonces aquí, punto bajo. Y ahora vamos a tejer 3 cadenas al aire y vamos a ir trabajando en los espacios de este abanico. 1, 2, 3.
Y en el siguiente espacio de mi abanico, otro punto bajo. Nuevamente 3 cadenas al aire. Y en el espacio siguiente, un punto bajo. 3 cadenas al aire. En el siguiente, punto bajo. Esta va a ser la secuencia que vamos a trabajar arriba de nuestros abanicos, ¿ya? Punto bajo, 3 cadenas al aire, punto bajo, 3 cadenas al aire, punto bajo, 3 cadenas al aire y punto bajo. Y vamos a separar esta secuencia del abanico por una cadena, al igual como lo hicimos al inicio, ¿ya? Porque esta vuelta número 4 lleva esta V con 2 puntos altos, cadena de separación, luego trabajamos en el abanico. Entonces, cadena de separación y nos vamos al punto bajo. Y en este punto bajo corresponden 2 puntos altos separados por una cadena. 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. Cadena al aire y nos vamos al siguiente abanico. Entonces, aquí en el primer espacio, punto bajo. 3 cadenas, punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta número 4. Al terminar una manga, repetimos las mismas secuencias en la siguiente manga y vamos a esconder todas estas hebritas con nuestra aguja lanera y ya tendríamos nuestra blusa terminada para bloquear. A mí me sobró esto del segundo ovillo para esta blusita según las medidas que yo les di. Comenzamos el proceso de bloqueo. Yo ya tengo asegurado esta parte de los hombros, el ancho y el largo de mi blusa y les quiero explicar cómo vamos a poner aquí los alfileres, porque no voy a utilizar estos larguitos, sino que voy a utilizar alfileres para poder darle forma a estos abanicos. Entonces yo tengo estos alfileres de bloqueo y acá, como tenemos 8 abanicos, en mi caso tengo 8 abanicos por manga, voy a juntarlos de 2 en 2 para poder bloquear, ¿ya? Así. Entonces vamos a poner el primer alfiler aquí. Y aquí tengo mis abanicos. Voy a tratar de centrar el de abajo junto con el de arriba para que me queden parejitos, ¿ya? Y vamos a ir colocando los alfileres en cada espacio del abanico, tirando hacia afuera, de esta forma. Aquí tenemos los puntos altos que están separados por una cadena. Entonces en esa separación de cadenita vamos a poner uno en el centro. Y aquí vamos a unir el abanico con el otro abanico para separarlos de esta forma. Cuando ya tenemos puesto todos nuestros alfileres en nuestra blusita, vamos a utilizar agüita y la vamos a rociar por toda la blusa para luego dejar secar